hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Entonces vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias. Por favor, les invito ahí a abrir sus Biblias. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 1. Dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos, Señor, tu palabra, tu enseñanza. Gracias te damos, Dios, por darnos el privilegio y el gozo de poder, Señor, vernos, reunirnos a través de este medio. Te pedimos esta mañana, Señor, que seas tú tomando control de nuestras vidas y enseñándonos, Señor. Enséñanos tu palabra. Habla a nuestros corazones. Estamos, Señor, necesitados de ti, que tú nos ministres, que tú nos hables, Señor. Que tú, Señor, seas provocando en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dejamos nuestras vidas delante de ti y oramos, rogamos tu bendición por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a mirar en esta mañana Juan capítulo 6, que es lo que acabamos de leer aquí. Y nosotros vemos, hermano, aquí que poniéndolo en contexto aquí, Jesús va a enseñar algunos principios fundamentales de ministerio aquí a la iglesia, más bien a los discípulos. Uno de los principios fundamentales que nosotros vemos aquí y que Juan destaca, el escritor de este libro, es que Jesús, siendo Dios, Él por voluntad propia, Él quiso venir al mundo. Él vino al mundo motivado por una sola razón. ¿Cuál? El amor al hombre. Pero Jesús no solo fue Él independiente, sino que Jesús siempre estuvo dependiente en su calidad de hombre, siempre Él estuvo dependiente y sumiso en humildad a su Padre Celestial. Y el Padre Celestial lo reconoce a Él como su Hijo amado, en el cual Él se complacía. ¿Recuerdan cuando Juan lo bautizó, Juan el Bautista lo bautizó, y viene la paloma del cielo, y viene la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? Entonces, aquí Juan destaca de Jesús su deidad. Destaca también Juan aquí de Jesús su humanidad. Y destaca también Juan aquí de Jesús, destaca su voluntad propia, pero también su sumisión y dependencia del Padre Celestial. Algo que nosotros debemos aprender también y debemos aplicar. Juan el Bautista también reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios. No solo lo reconoce como el Hijo de Dios, no solo Juan el Bautista dice que había que creer en Él, sino que Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita, no cubre, sino quita, dice, el pecado del mundo. Algo muy importante aquí. Y también vemos nosotros claramente aquí que toda esta obra, toda la venida de Jesús, la obra, su ministerio, todo lo que Él hizo, estaba ya profetizado por Moisés, el escritor de la ley.
estaba profetizado también por los profetas, que los profetas hablaban del Mesías. Estaba profetizado también y escrito en los salmos, que los salmos hablaban del Cristo, del ungido de Dios, del Mesías que iba a venir al mundo. Entonces, en el caso puntual aquí, los fariseos, la verdad es que ellos no tenían excusa. No tenían excusa, ni una excusa para reconocer a Jesús como el Salvador. Así que vemos aquí que Jesús se había presentado como la fuente de vida. ¿Se acuerdan? Anteriormente Jesús se presentó: yo soy la fuente de vida. De él emana la vida, dice. Y ahora Jesús se va a presentar como el pan de vida. No solo que sustenta espiritualmente al hombre, sino también lo sustenta físicamente. Entonces vamos a mirar los primeros 4 versículos del capítulo 6. Dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces vemos aquí que Juan registra un evento aquí que lo registran los otros 3 evangelios. Jesús dice que él se va al norte de Galilea, al norte de Judea, ¿Cuál fue el plan de Jesús aquí? El plan de Jesús aquí fue tener un tiempo a solas con sus discípulos. Los discípulos habían tenido una cantidad de trabajo en el ministerio que estaban ya muy cansados. Entonces Jesús los lleva a un lugar desierto para poder reunirse con ellos y descansar. Pero se dieron cuenta de una cosa, que toda la multitud le seguía. Le seguía mucha gente. ¿Por qué le seguía mucha gente a Jesús? Porque veían en ellos estas señales y estos prodigios. Ahora, la cantidad de personas que seguía a Cristo se componía en su mayoría de peregrinos. Por eso Juan dice aquí que estaba cerca la fecha en donde se celebraba la Pascua, una fiesta judía. Entonces venían muchos peregrinos de muchos lugares, de muchas ciudades, que eran judíos por supuesto, y entre ellos venían también muchas familias. Entonces, por eso había gran cantidad de gente que había oído del Señor y seguía a Jesucristo. Me encanta el detalle y la observación que hace Marcos de este mismo evento. Marcos en el capítulo 6, en el versículo 33, hace una observación de Jesús que es muy importante destacar. Mire lo que dice en Marcos 6:33. Dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La observación que hace Marcos de este evento que Juan señala aquí también, de que Jesús se apartó a un lugar desierto, dice aquí Marcos que lo siguió mucha gente. Entonces Jesús, al ver que le seguía mucha gente, y note esta palabra, Jesús tuvo compasión de ellos. Compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaban totalmente errantes, desorientados espiritualmente. Oiga, pero si iban a celebrar una fiesta judía, en donde los que lideraban esta fiesta judía eran sacerdotes, eran levitas, eran líderes religiosos que se suponía que ellos tenían que guiar, instruir, dirigir al pueblo. ¿Por qué entonces Jesús dice, tuvo compasión? ¿Y por qué Jesús dice aquí que ellos estaban como ovejas que no tenían pastor? Por una razón muy simple, porque lamentablemente el liderazgo de aquella época no estaba haciendo su trabajo. El liderazgo de aquella época estaban llenos de prejuicios, llenos de legalismo. A estos líderes no les importaba absolutamente para nada la condición espiritual de la gente. Lo único que a ellos les importaba era lucrar de la gente, sacar el dinero de la gente. Eso era lo único que les lucraba. Y Jesús, ¿qué les importaba? Jesús dice que Él tuvo compasión. Fíjense ustedes, para entender un poco más lo que significa compasión. La palabra compasión en el diccionario significa
ser movido en las entrañas de uno, sentir lástima por el individuo. ¿Qué significa compasión? Ser movido en las entrañas de uno, de la persona, sentir lástima por el individuo. Y esta compasión y esta lástima frecuentemente Jesús lo tenía en su corazón, lo tenía en su vida. Jesús era movido, dice, en sus entrañas, en angustia, en tristeza, al ver la gente que no tenía dirección. ¿Qué le hacía sentir lástima a Jesús? ¿Qué le hacía sentir compasión a Jesús? El amor. El amor. Jesús amaba a la gente. Jesús amaba a la gente y eso fue lo que a él le movió. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Qué le movió a Dios el poder dar su vida? Compasión. ¿Qué significa compasión? Ser movido en las entrañas de uno, dice, sintiendo lástima por la persona que está necesitada. Entonces Jesús se fue a un lugar desierto. La gente le seguía. Jesús miró y observó de ellos con compasión. Tuvo compasión, tuvo lástima de ellos porque les veía que andaban errantes como ovejas sin pastor. Esto, hermanos, nos enseña una característica principal de nuestro Señor, de nuestro Maestro. ¿Sabe qué nos enseña aquí? Primera cosa que yo puedo ver aquí, que el Señor Jesucristo tiene compasión por el hombre. Y el Señor Jesucristo, como tiene compasión por el hombre, también Jesucristo se mueve a servir al hombre. Si bien es cierto, la primera cosa, Jesús tuvo compasión. Esa compasión lo movió a una acción. ¿Qué acción? Dar su vida por el hombre. La compasión no solamente queda en un estado de emoción. La compasión, según lo que vemos aquí, te lleva a la acción. ¿Cuál fue la acción que movió a Jesús? Servicio. Dio su vida. Dio su vida, dice. Y ese es un principio fundamental en el ministerio. Compasión por la gente. Segundo, servicio práctico al hombre que está necesitado. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros en esta mañana es, si somos hijos de Dios, si nos consideramos discípulos del Señor, entonces la pregunta reflexiva es, ¿siento yo compasión por la gente que está sin Dios? Es decir, mis entrañas, como dice aquí el significado de la palabra compasión, se mueven mis entrañas, son remecidas, dice mis entrañas, por la necesidad espiritual que hay, tanto en mi familia como en mis amigos más cercanos. Porque ese es el motivo que nos debe, si tenemos compasión, entonces esa es la fuerza motora que nos lleva a la acción. ¿Cuál es la acción siguiente? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy día, hermanos míos, nosotros vemos mucha gente que se congrega. Hay mucha gente que se congrega. Se congrega por Zoom, obviamente. Y los que pueden en otros lados, sin que los pillen, para que no les pasen un parte, se congregan así en manera incógnita. Como sea, se congregan. Ese es el punto que los quiero llevar. Pero ¿saben qué? Salen igual como entraron. Totalmente vacíos, desorientados, totalmente errantes como ovejas sin pastor. La misma condición que nosotros nos encontramos en este tiempo. Hermanos míos, nosotros tenemos una gran verdad que Dios nos ha confiado. ¿Cuál es esa verdad? El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo que debemos compartir a la gente que perece para que conozcan a Dios. Ahora, hermanos, tú te podrías preguntar en esta mañana y decir, bueno, está bien, pastor, sí, el Señor sintió compasión y el Señor llevó a acciones a compasión porque dio su vida. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Yo tengo compasión por la gente, tengo compasión por mi familia, tengo compasión, me da tristeza cuando veo las noticias, mis entrañas se remueven, como dice ahí la definición de la palabra, yo me siento muy
motivado muchas veces, pero ¿cómo lo hago, pastor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a la acción? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Tengo compasión, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Simple, pues mi hermano. Primero, si tú tienes compasión por tu familia, porque el que no conoce de Dios, ¿qué tienes que hacer? 3 cosas importantes. Número 1, orar constantemente, fervientemente por ellos. Orar específicamente por ellos. Orar por ellos, constantemente. Número 2, estar pendientes. Jesús estuvo pendiente de la gente. Estar pendiente de ellos responsablemente. Número 3, estar dispuesto a servirles, aunque eso signifique sacrificar tu tiempo, sacrificar tus horas de comodidad, por decirlo así, servirles, estar dispuestos a servirles. Jesús, yo veo aquí el mayor ejemplo a Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 45, vamos a mirar este ejemplo. Mira por favor, aquí hay un detalle interesante. Marcos capítulo 6, versículo 45. Observe por favor este ejemplo de servicio de Jesús. Mire, no solo Jesús tuvo compasión, Jesús fue ejemplo. Mira lo que dice aquí. Marcos capítulo 6, versículo 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto, subraye esto por favor, entre tanto que él, ¿quién? Jesús, despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Hermanos, ¿cuánta gente era? ¿Eran 5? ¿Eran 10? ¿Cuánta gente era? Eran 5,000. Y 5,000 hombres. Añádale a esos 5,000 hombres sus esposas en la mayoría y sus hijos. O sea, era un total de casi 9,000 a 10,000 personas que le seguía. Marcos hace la observación aquí del mismo evento que señala Juan que estamos mirando. Marcos dice que Jesús le dice a los discípulos que suban a la barca y que se adelanten. Mientras tanto él, ¿quién? Jesús despedía a la multitud. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que toda la gente se le agolpó a Jesús y Jesús le dio toda atención, todo servicio, toda dedicación. Jesús tenía todos sus sentidos puestos en lo que la gente les decía, en lo que la gente le hablaba. ¿Ha tenido usted la experiencia de saludar a mucha gente, de estar con mucha gente? Esto por lo general se ve en la iglesia, cuando nos reuníamos, ¿se acuerda? Que cuando nos reuníamos y decíamos, nos parábamos ahí en la iglesia, después cantábamos alabanza y después decíamos, hermanos, pueden saludarse unos a otros, ¿se acuerdan? Y algunos comenzaban ahí, no querían porque era un ambiente grato, ¿se acuerdan? Ojalá Dios quiera que pronto volvamos a vivir esa experiencia. Bueno, pero había, ¿cierto?, ese ánimo de compartir y cómo está y echar la talla y reírnos un poco. Era un momento súper grato. Pues Jesús también estaba haciendo esto, despedía a la multitud. Y miren lo que dice aquí Marcos, dice que después que Jesús los despidió a todos, es decir, que hasta la última persona. Ahora añádale usted, ¿a qué hora se fue a acostar Jesús? No tengo idea, pero de que fue de madrugada, de madrugada. De que Jesús tenía sueño, tenía sueño. De que Jesús estaba cansado, con hambre, tal vez con frío, no sabemos, pero Jesús estuvo firme atendiendo hasta la última persona. Después que los hubo despedido, dijo que bueno, se fueron todos, ahora voy a ir a dormir un ratito para alcanzar a los muchachos que se me adelantaron. No, Señor, dice aquí que se fue al monte, ¿a qué dice? A orar. ¿Dónde estaba la fuerza espiritual de Jesús para poder atender las necesidades de la gente en forma espiritual? En la oración, enseñándonos a nosotros que ahí está la acción vital e importante de la compasión que tenemos hacia la gente. ¿Dónde está? En la oración, porque en la oración recibimos fuerza, en la oración recibimos esta vitalidad, en la oración recibimos el poder de Dios para poder ir y hacer discípulos, dice, enseñando la palabra de Dios, el poder sobrenatural, que es el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Así que, hermanos míos,
Servir en la obra de Dios no solamente, y quiero ser súper directo en esto, no solamente es enviar publicaciones cristianas por Facebook, por Instagram, Dios te bendiga, Dios te ama, y poner me gusta a los pensamientos cristianos filosóficos, que ni siquiera son nuestros pensamientos, sino son pensamientos de otros. No tengo nada en contra de eso, sino que quiero solamente remitirme a lo que muchas veces nosotros entendemos por compasión y acción de la gente. Mostrar y enseñar escrituras bíblicas, porciones bíblicas. No, hermanos, la compasión por la gente va más allá. La compasión de la gente no es solo una emoción, es una acción. Es una acción que muchas veces, como Jesús nos enseña, implica sacrificio, salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad, porque tenemos compasión. Muchas veces, hermanos, también la compasión se va en que, como decíamos aquí, orar. Pero orar constantemente, frecuentemente. ¿Tú tienes familiares que no conocen a Cristo? ¿Tú tienes amigos cercanos que no conocen al Señor? ¿Tú estás consciente que si viene Cristo en este minuto, esas personas que no han conocido a Jesús se van a quedar aquí? ¿Estás consciente de eso? Pues eso le debe mover a usted con compasión, pero también a la acción. ¿Cuál? Orar. Estar pendiente de ellos, como decíamos aquí, como lo hizo Jesús, y estar dispuestos a servirle. ¿Sabes tú que a veces hay mucha gente que viene a la casa, ni siquiera nosotros oramos por ellos? Ellos en la necesidad vienen porque saben que somos cristianos. Y sabe que nosotros ni siquiera estamos, y tenemos que decirlo con vergüenza, ni siquiera nosotros estamos dispuestos siquiera a servirles. En esa condición estamos, hermano. Debemos cambiar esa forma. El Señor nos enseña a que nosotros no solamente debemos tener una compasión emocional, sino debe ser movida a la acción. Juan capítulo 6, versículo 5, dice así. Juan capítulo 6, versículo 5. Ok, Jesús está entonces con sus discípulos y ve que toda la gente está ahí. Como dice Marcos, Jesús miró a la gente con compasión porque andaban errantes como ovejas sin pastor. Pero Juan aquí destaca algo interesante. Juan dice aquí, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Miren aquí, Jesús está con sus discípulos. Juan dice aquí que Jesús, mientras estaba con sus discípulos, alzó la voz, los ojos. La voz la va a alzar después. Miró, dice. Miró y vio a la gente. Entonces Jesús le dice a los discípulos, ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Dice Jesús. Ahora, quiero ponerlo en el contexto, hermanos, que fíjense, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta a los discípulos? Porque Jesús va a probar su fe. Miren, los quiero poner en contexto. Anteriormente, Jesús había enviado a sus discípulos de 2 en 2. ¿Se acuerdan? Los envió de 2 en 2 a sanar enfermos, a predicar el evangelio de buenas nuevas a la casa de Israel, a echar fuera demonios. Y el Señor Jesús le dice, ¿saben qué? Vayan, no se preocupen de lo que van a comer. O sea, no se preocupen del pan, del techo y el abrigo. No se preocupen de eso porque eso ya lo tienen. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. Los discípulos contentos y felices van a hacer lo que tienen que hacer, y los discípulos vuelven contentos, felices. Maestro, no saben nada lo que nos pasó. ¿Qué? Los demonios se nos sujetaban, los demonios temblaban, mucha gente era sana milagrosamente. Señor, pero es fantástico, es poderoso, maravilloso. Entonces Jesús le dice, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga, bendito Señor. Pues en ese contexto, ahora Jesús prueba su fe y Jesús les dice, viendo gran cantidad de gente, Jesús les dice a los discípulos, oigan, le dice a ustedes que tienen fe, porque eso en el fondo le está diciendo. Ustedes que tienen fe, que los demonios se les sujetaban y sanaban mucho. Oiga, le dice, en esta pregunta le dice, ¿y de dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Y ahí los discípulos, como buen chileno, comienzan a dar hartas excusas. Por ejemplo, la primera excusa.
Señor, dice, ¿por qué no los despiden mejor? Que es lo que uno de ellos dice, Señor, ¿sabes qué? Despáchalos mejor, Señor, y nos deshacemos del problema. ¿Te parece, Señor? Porque mira, Señor, la verdad es que yo tengo preocupación por la gente, la verdad es que ya está de noche, oscuro, entonces no van a alcanzar a comprar sus alimentos, Señor, despáchalo. Esa fue la primera sugerencia de estos discípulos. ¿Por qué estos discípulos empiezan ellos a dar este tipo de explicaciones? ¿Qué habría pasado si Jesús toma él el problema o la situación? ¿Qué habría pasado si Jesús no les hace esa pregunta? ¿Qué habría pasado? ¿Sabe lo que habría pasado? Que los discípulos estarían dispuestos a servir al maestro, no le darían ninguna explicación. ¿Por qué? Porque, entre comillas, la situación engorrosa es del maestro, que él lo resuelva. Nosotros, pero aquí Jesús les quiere probar su fe, y Jesús, astuto, me encanta Jesús, astuto Jesús, quiere que sus discípulos crezcan en fe. Y Jesús le dice, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Resuelvan. Resuelvan. ¿Qué es lo que Jesús quiere que los discípulos aprendan? A ver si estos son tan gallitos, a ver si pueden hacer milagros, a ver cómo lo van a hacer. Aquí los quiero ver a estos gallitos. No, Señor. Jesús quería enseñarles a sus discípulos que sus discípulos dependieran absolutamente de Él. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús en esta mañana? Como segundo punto importante, dependencia absoluta de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros si tenemos compasión por la gente? Si vemos a la gente que tiene necesidad, ¿qué podemos hacer? Orar. ¿Qué podemos hacer si no podemos salir a compartir con la gente porque estamos en cuarentena? Si nos ven afuera, nos van a pasar un parte. ¿Qué podemos hacer? Orar fervientemente por ellos. Usar estos medios. Estamos en un tiempo, en una era donde la tecnología es, pero maravillosa, absoluta, y sabe lo que menos tenemos es comunicación. Qué paradójico. Pues Jesús nos enseña en esta mañana que debemos también tener dependencia absoluta de Él. Jesús expone el problema a los discípulos. Y ahí empiezan las explicaciones. Señor, despídelo antes que anochezca. Jesús podía haberlos despedido, pero también Jesús pensó lo que los discípulos no pensaron. Jesús pensó lo siguiente: si yo los despido y ellos se van a sus casas, como es oscuro y está largo el trayecto, se pueden desmayar en el camino. No, fuera esa sugerencia. Sugerencia número 2. Vino Felipe. Felipe era más calculador. Felipe dijo: Señor, mira, podemos hacer una ofrenda. Como decimos en buen chileno, mira, Señor, podemos hacer una vaquita, podemos hacer algo, alguna rifa, venta de completo, Señor, pero si hacemos eso, Señor, ni aun eso nos va a alcanzar para alimentar. Señor, son casi 10.000 personas. Tenemos 200 denarios, Señor. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. La tercera propuesta vino de Andrés. Fíjense que Andrés, discípulo del Señor, hermano de Simón Pedro, tiene aparece poco, digamos, en los evangelios, pero en las veces que él aparece, siempre aparece preocupándose de la gente. Aquí en este caso no fue menor, sino que él dice: Señor, mira, ¿sabes qué? Me encontré a este niñito, me encontré a este pequeñito que trae su bolsita, su roquín, como dicen en el sur, anda con su roquín, anda con sus panes, con su alimento. Señor, esto puede servir de algo, pero no sé para qué, pero puede servir de algo, Señor. Ahora, antes de pasar a la explicación, mi pregunta es: ¿por qué los discípulos querían despedir a la gente? Los discípulos querían despedir a la gente, ¿sabe por qué? Porque recuerden el contexto, por eso yo les quería explicar el contexto. Los discípulos echaban fuera demonios, los discípulos sanaban. Los discípulos tenían una imagen representativa del Cristo, del Mesías, del sanador, del que hacía milagros, del que enseñaba y el que hablaba bonito, del que... los discípulos tenían esa apariencia. Entonces se creían, pues, y la gente tenía un testimonio, una imagen de ellos como
cerca de Jesús, pero ahora se les transmitió este problema, entonces esta carga, y los discípulos empezaron a evadir. Como buen chileno empezaron a evadir, a excusarse, a dar muchas excusas, a evadir la situación. ¿Por qué razón? Porque los discípulos no querían que su imagen, que su impresión, como también similar al maestro, de hacer milagros, de expulsar demonios, su imagen no se viera afectada. Esa fue la razón de por qué los discípulos dieron excusas y no solucionaron el problema que ellos debían solucionar. Esa fue la razón. A veces, hermanos míos, muchas veces nosotros también como los discípulos decimos tener compasión de la gente. Pero cuando hay necesidades en ellos, ¿sabe lo que aflora en nosotros? Lo mismo que afloró en los discípulos. Nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa de siempre tratar de zafarse del problema, evadiendo la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Hermanos míos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mis años de cristiano, yo he tratado a veces también de zafarme de los problemas, porque somos humanos y esto aquí nos representa a todos nosotros. Y cuando tenemos la oportunidad de compartir con gente, hablamos bonito y hablamos espiritualmente y citamos frases filosóficas de hombres de renombre para hacernos mostrar, para mostrarnos de que somos espirituales y que conocemos la Biblia. Entre paréntesis, hermano, no tengo nada contra eso, al contrario, hay que aprender, hay que nutrirse, hay que crecer espiritualmente, pero al punto y el fondo que yo quiero llevar es que seamos genuinos, que seamos creyentes, verdaderos, hijos de Dios, dispuestos a sacrificarnos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso nos envió Dios. Ese es el punto importante, de poder dar a la gente lo que realmente la gente necesita. ¿Qué necesita? ¿Ayuda económica? No, Señor, eso no es lo primordial. Lo que la gente necesita es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, las buenas noticias, que hay salvación, que no todo está perdido, que hay una sola cosa que nos separa de Dios, que es el pecado. Y eso, hermanos míos, hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que hablar a aquellas personas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nosotros, el Señor nos ha llamado, pero el Señor nos ha llamado para ser dependientes de Él y no independientes. Santiago dice que la fe sin obras es, dice que, muerta. La fe es señal de ¿qué? De salvación. Si tú dices que eres salvo, entonces muéstralo a través de tu vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y una de las cosas, y una de las evidencias de la salvación, de que somos hijos de Dios, es justamente esto, la compasión, el sacrificio, el servicio sacrificial. La otra cosa que nosotros también vemos y debemos también mirar es que a veces nosotros pensamos que las necesidades de la gente siempre se suple con recursos materiales, como lo hizo Felipe. Pensamos que, no, él necesita esto, hagamos este otro. No, hermanos míos. Siempre nosotros pensamos, y eso es un mal que nosotros a veces tenemos, pensamos que las necesidades se suplen con dinero. No es así, hermanos, no es así. El Señor nos ha dado su poder, su autoridad, para poder también compartir con aquellos que necesitan. Lo otro también, hermanos, que estamos viviendo en una época tecnológica, pero tan cómoda por lo demás, porque debemos reconocer que el hecho de estar congregados aquí, sentados en nuestro sillón, descansando ahí, escuchando la palabra de Dios, es cómodo. Y eso es porque, obviamente, la situación que estamos viviendo. Pero también les quiero inquietar en esto, hermanos míos. Ya llevamos como 1 año y medio, ¿sí? En esta situación, como 1 año y medio, casi para los 2 años vamos, ¿no? ¿Sí? En esta situación de pandemia, de cuarentena, donde estamos todos encerrados, hermanos. No nos podemos congregar, entonces, mira, aquí hay un hecho interesante. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que la gente no tenía para comer? Una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que Jesús se dio cuenta que la gente no tenía para comer? Juan lo destaca aquí. Juan dice,
Cuando alzó Jesús, ¿qué dice? Los ojos. ¿Y qué más dice? Y vio. Subraye esa palabra. Y vio que había venido a él gran multitud. ¿Quién alzó los ojos? ¿Los discípulos? No, Jesús. Jesús vio. Esa palabra vio, ¿sabe lo que quiere decir? Ver. Mirar. Cara a cara. Cuando uno ve, uno observa en la expresión, en su mirada. Y uno se puede dar cuenta, porque agréguele a esto también como creyentes, discernimiento espiritual. Por lo tanto, hermanos míos, si hoy día nosotros no nos podemos congregar físicamente, solo a través de este medio, del Zoom, de la tecnología, ¿cómo podemos vernos nosotros cara a cara, hermanos, si a veces nos conectamos sin cámara? Por poner un ejemplo. ¿Sabe qué? Mire, yo soy a la antigua. No sé si hay alguno aquí que me acompañe. Bueno, yo solo nomás, ya. Antiguamente, ¿se acuerda usted que antiguamente no había notario, no había esto, sino que ¿qué valía? La palabra, ¿se acuerda? Te doy mi palabra y nos dábamos de mano. Antiguamente la mirada cara a cara, a los ojos, yo debo reconocer que mi madre una vez, yo cometí un grave error de tantos. Mi madre tenía una estrategia, por lo menos que le resultó conmigo. Mi madre me decía, ¿qué hiciste hoy día? No, mamita, estuve aquí, estuve allá. A ver, mírame a los ojos. Cuando me decía eso, mírame a los ojos. No, pero mírame a los ojos. Yo no podía evadir el problema. Bueno, y por ende me llegaba el castigo también. A lo que voy yo es que mirarnos cara a cara, hermanos, muy importante. Es muy importante, hermano. Cuando nosotros estamos por este medio, yo sé que hay muchas cosas. Hermanos, yo quiero que reflexionen en esto. Yo no estoy culpando a nadie, por favor no se sienta atacado ni ofendido. Quiero ponerlo en contexto solamente de la importancia que esto significa de poder, porque la Biblia dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es. Así dice el Salmo 133, ¿sí? Háganme, levántenme un dedito ahí los que están en Zoom, ¿sí? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice así. Habitar, dice que los hermanos por Zoom, sin cámara, juntos en armonía, hermano. Hermano, nos necesitamos. Si podemos visitarnos, saquemos un permiso. No, es que este permiso voy a ir a ver, pucha, me encantaría ir a ver al Aarón, pero este permiso entre el Aarón y ir al supermercado, con este permiso que tengo, mejor al Aarón le hablo por WhatsApp nomás y este permiso lo guardo para el supermercado. Por poner un ejemplo, claro, ¿me entiende, no? ¿Dónde está el sacrificio por mi hermano? Yo digo, y tengo compasión. Y tengo la compasión de Cristo, hermanos. Jesús aquí nos enseña claramente que nosotros debemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que podamos habitar los hermanos juntos en armonía, supliendo la necesidad espiritual unos a otros, unos por otros, entendiendo, hermanos míos, que de Dios viene todo el recurso, de Dios viene el poder. Aquí nosotros vemos dos posibles razones que tuvo el Señor para poner a prueba la fe de los discípulos. Cuando Jesús le dice, denle ustedes de comer, aquí nosotros vemos dos posibles razones que el Señor tuvo para poner a prueba la fe de ellos. Número uno, enseñarles que el ministerio, que el llamado de Dios a la obra de Dios, hermanos míos, no es solamente hacer milagros, no es solamente mostrar el conocimiento teológico, no es solamente ser buenas personas, sino que el ministerio implica también la compasión, el amor práctico, que muchas veces la compasión y el amor práctico demanda ¿qué? Sacrificios de servir y amar a la gente del Señor. Número dos, el segundo principio que Jesús enseña aquí a sus discípulos es enseñarles a los discípulos que los recursos no los genera el hombre. Los recursos no salen del hombre. Los recursos los genera Dios. Él es la fuente de todo recurso.
Por tanto, si yo permanezco en comunión con Él, yo solamente voy a ser, ¿qué? Un instrumento, un canal para que Dios se glorifique y la gente le adore a Dios y la gente lo siga a Él. Una pregunta que confirma esto. Marcos dice que Jesús le dijo a los discípulos que subieran a la barca y se fueran. Y Jesús los despidió a todos. Despidió a toda la gente, hasta el último hombre, hasta el último niño. Jesús los despidió. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús no se hizo acompañar por los discípulos? Ayúdenme a despedir a la gente. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es celoso con su gloria. Jesús no comparte su gloria con nadie, entienda eso. Él no comparte su gloria con nadie. Jesús quería que todo el enfoque y todos los agradecimientos fueran a Él, no a los discípulos, después de la alimentación de los 5.000. ¿Por qué a veces nosotros, hermanos, nos sentimos como especiales, como importantes y no somos nada, hermano? Si no hay uno, hay otro, perdonando la expresión. Pero la obra de Dios no se detiene, porque Jesús dijo que Él es la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Tú y yo, hermano, sabes que somos recursos en las manos de Dios, medios, instrumentos, perdón, no recursos, instrumentos, medios en las manos de Dios. ¿Qué estás haciendo tú con el evangelio de salvación que Dios te ha dado, que Dios te ha manifestado? Tú dices, pastor, tengo compasión por la gente. Ok, ¿esa compasión es emocional o es práctica? Esa es la pregunta que yo le hago. Pastor, yo pensaba que eso era tener compasión, lástima por la gente, pero me doy cuenta que se lleva a la práctica. ¿De qué manera? Orando. Ore por su amigo, vecino que no conoce a Cristo. Ore por ellos fervientemente, constantemente. Cuando tenga a su haber el hacer el bien, haga el bien a todos, sin mirar a quién, haga el bien a todos. Número 3, esté dispuesto como buen discípulo de Cristo a servir, aunque eso le demande sacrificio, sirva. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Sigamos leyendo Juan capítulo 6, versículo 10. Dice así, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fíjense que hay un detalle que me encanta de mi maestro, de mi Señor. ¿Sabes cuál? Que después de Jesús haber escuchado todas las sugerencias que le dieron los discípulos cuando le dijeron, Señor, despide a la gente. Señor, mira, tenemos poca plata, no nos va a alcanzar. Mira, Señor, aquí tenemos esto. Jesús, fíjense que Jesús no reprendió a los discípulos. Si yo hubiese sido Jesús, hermano, le darían, salgan para allá, no sirven para nada. Pero no soy Jesús. Jesús no es así, y eso debemos aprender, hermano. Jesús, un hombre con amor, con gracia, con misericordia, les enseña a la gente. No los reprende por sus respuestas, sino que mire lo que dice Jesús. Le dice, ¿saben qué les dice? Díganle a la gente, ustedes hablen con ellos, como ustedes tienen también esta llegada, díganle a la gente que se pongan cómodos. Fueron los discípulos todos achunchados ahí. ¿Saben? Pónganse cómodos. Mira, otro detalle interesante. Jesús les dice aquí a los discípulos que la gente se pusiera cómoda. ¿Cómo la gente se puso cómoda? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Acaso sacaron un número? A ver, los números 5 acá, los números 6 allá, los números 7 allá. No. ¿Sabe cómo se reunieron? Se reunieron las personas por familias, por amistades, por afinidad. Se reunieron ellos. Se quedaron, se reunieron. Cuando ellos estaban esperando, expectantes, cuando los discípulos dicen, dijo el Señor Jesucristo que se pusieran cómodos, están todos expectantes. Me imagino yo que están todos con las manitos así.
Oye, buena onda, parece que algo va a ocurrir aquí. Estaban toda la gente así, ¿sí o no? Es como cuando uno va a recibir el 10%. Ya se viene el 10%, ya, buena onda, ya. ¿Qué voy a hacer? Y empieza uno a hacer planes y empieza ya y se alegra, ¿me entiendes? Así estaba esta gente también. Contentos, felices, porque algo va a venir. Y algo bueno se va a venir. Y parece que se viene el 100%. Algo bueno se viene. Así que contenta la gente, feliz la gente. Pero fíjense aquí, hermanos, ¿quién está anunciando a la gente? ¿El Señor o los discípulos? Los discípulos. Mi pregunta, ¿los discípulos, por todas las explicaciones y las sugerencias terribles que le dieron a Jesús, se merecían ser portavoz de Jesús en ese momento? No. Pero Jesús los usa. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hablamos mal del hermano? Hacemos cosas terribles. A veces nosotros somos rencorosos, a veces nosotros tenemos malas actitudes, hermano. A veces nosotros cuando le hablamos a una persona, le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, cuando uno le habla del amor de Dios a la persona y la persona se siente cautivada, oye, en serio, ¿y cómo puedo recibir a Cristo? Simple, tienes que confesar tus pecados y puedo recibirlo ahora sí. Y empezamos nosotros a hacer la oración, que no le pasa a usted en su corazón que el Espíritu Santo le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres digno. Oh, Señor, sí. Yo no me merezco esto. ¿Por qué, Señor, tú me usas? Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Eso no nos da pie para nosotros seguir en nuestro comportamiento. Eso nos lleva a la reflexión. Como dice Pablo a los romanos, dice que el Señor murió por nosotros, dice. ¿En qué siendo? Dice. Dios nos ama tanto, dice. ¿En qué siendo? Fíjese, ¿qué dice? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso, hermano. Maravilloso. Maravillosa enseñanza que Dios nos da. Los discípulos van y le dicen a la gente que se reunieran. El Señor a veces nos usa a nosotros a pesar del doble ánimo e inconstancia que nosotros tenemos en nuestra comunión con Dios. Dios a veces nos usa porque es su poder y su gracia. No es lo ideal, pero debemos reconocer eso. Dios nos usa a veces cuando tenemos doble personalidad o doble apariencia. Somos muy serviciales cuando estamos con gente que nos conoce, pero somos muy mal genio cuando estamos en la casa. Somos muy insolentes a veces con nuestra esposa o esposo. Muchos de nosotros, hermanos míos, decimos ser cristianos, pero somos de doble estándar con nuestros hijos. Eso es para reflexión nuestra, debemos estar eso. La otra cosa también, que muchos de nosotros somos terriblemente flojos, perdóneme que le diga, y cómodos, y decimos amar a Dios, pero no movemos siquiera ni un dedo sacrificial para servir a Dios y a la gente que Dios envía a su iglesia. Debemos reflexionar, hermano, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores imperfectos, el Señor nos sigue usando. Mira, el apóstol Pablo la tenía muy clara. El apóstol Pablo, cuando le da consejo a Timoteo, le dice en 1 de Timoteo 1:12, dice lo siguiente, 1 de Timoteo 1:12, dice lo siguiente, doy gracias, dice Pablo aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque me tuvo, y esto me toca profundamente, dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos míos, debemos venir a este punto. Te doy gracias, Señor, porque me has salvado. Pero te ruego, Señor, que cambies mi forma. Te ruego, Dios, que transformes mi vida.
Te ruego, Dios, que cambies mi mentalidad, mi vida, mi corazón. Para hacer eso, para que Dios pueda transformar su vida, ¿sabe? Hay un solo requisito. Póngame atención, por favor. Hay un solo requisito. Tú dices, ¿cuál requisito? Porque yo lo quiero ahora. Tener disposición. Si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Si tú no te acercas a Dios, Dios es fiel. Te va a mantener con el pan, el techo y el abrigo. Pero no va a ser más porque tú no quieres. Si tú invitas a Cristo a que entre en tu corazón y transforme y siga transformando tu vida, Él lo va a hacer. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20, ¿sí o no? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dijo Jesús? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay un requisito, hay un ejercicio. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién abre la puerta? Jesús, a ver, déjame entrar, voy a patear la puerta. No. Si abre la puerta, eso es una disposición voluntaria. ¿Quiere usted, hermano mío, en esta mañana ser discípulo del Señor y servir en su obra? Usted tiene compasión, pero quiere llevar esa compasión al servicio sacrificial, predicando el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación, porque eso estamos. Fíjate, el efecto que provoca en la gente, con esto quiero terminar, el efecto que provocó en la gente. Pero Jesús les enseñó otro principio fundamental, porque Jesús aquí no les dice, ¿saben qué? Mire, Jesús no les dice a los discípulos, entretengan a la gente, cántele una canción. A ver, ¿quién sabe cantar? Pedrito, ¿sabéis cantar? Ya, entretiene a la gente por mientras que yo hago la marihuanza ahí para ver a ver cómo lo podemos hacer, porque ustedes no sirven para nada. A ver, veamos cómo. ¿Sabe lo que hace Jesús a vista y paciencia de los discípulos y de la gente? Con 5 panes, 2 peces, 2 pescados, en una bandeja, a vista y paciencia. ¿Sabe lo que hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Tomó el plato. Te doy gracias, Señor, por tu provisión, por tu amor, por tu misericordia. ¿Qué les está enseñando Jesús a los discípulos en ese orden y a la gente? Dependencia absoluta de Dios. Hermanos, la gente no tenía para comer. Hoy día nosotros tenemos, como chilenos, se me salió la patria que lleva adentro, hermano. Nosotros tenemos dinero por sí, pero va a llegar el tiempo en que no vamos a tener elementos para comprar. Vamos a tener dinero, pero no vamos a tener elementos. No podemos salir, no podemos hacer nada. Y eso a mucha gente, entre comillas, cristiana, le angustia. Fíjense hoy día que ha subido el índice de depresión, de miedo, de crisis de pánico, hermanos, de nerviosismo. Hermanos míos, Jesús nos enseña esta mañana, si tú tienes un pan, si tú tienes tu tecito, que algunos, hermanos míos, no solamente tienen solamente el pan y el tecito, tienen algo más, tienen un ingrediente para echarle al tecito y tienen algo para echarle al pancito. Hermanos, cuando nosotros nos sentemos a la mesa debemos dar gracias a Dios para que Dios pueda bendecir esos alimentos. Y persona que llegue no ande con la restricción ahí, guarda, porque este come mucho. No, sino que debemos todo ponerlo en la mesa a disposición de todos, hermanos. Porque eso es compasión, eso es servicio, eso es amor práctico de Dios. Fíjate que aquí hay otro detalle importante. Jesús le dice, repartan ustedes. Y ahí los discípulos contentos y felices repartiendo. Otro detalle importante. Con esto termino, ahora sí. Dice aquí Jesús, dice, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, ¿cuánto querían? ¿Sabe qué se refiere esa palabra, cuánto querían? Es decir, que si habían algunos pillines por ahí, decían, oye, pide más para el camino. Pedían más, oiga, Pedrito, ¿sabe qué? ¿Nos puede dar un poquito más? Porque la verdad es que tomen, saquen lo que quieren, lo que puedan. Y ahí estaban, buen chilenito, guardando para más rato, ahí guardando para más rato. Y el Señor sabía, y el Señor les daba. Hermanos, en Cristo Jesús tenemos abundancia. Muchas veces no vivimos esa abundancia porque no tenemos fe,
Porque no creemos en Cristo, porque estamos preocupados de otras cosas y no de la fuente del recurso, Jesús. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. A Él tú debes acercarte, a Él. No te enfoques. Esto se va a destruir, hermano. Esto se va a terminar. Esto se va a destruir. Lo que el Señor nos tiene aquí a todos reclutados, a todos aquí guardados, porque el Señor está tratando en tu corazón, porque el Señor va a venir en cualquier momento y nos va a llamar a su presencia. Aquellos hombres, toda la gente que estaba ahí viendo las señales, dijeron, este es un profeta, así que tenemos que hacerlo rey. Versículo 15 y último, dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús es rey. Si la gente, Jesús está buscando la aprobación de la gente, ¿por qué se va? Simple, por hermano. Porque Jesús no era el momento, no había llegado su hora. Y Jesús, para no dar falsa expectativa a la gente, Jesús se evadió y se fue. Porque el judío tenía esto en mente. El judío esperaba un libertador poderoso políticamente, militarmente. El judío lo que quería era que su nación fuera el dominio, imperio del mundo, dominara al mundo y todo el mundo estuviera bajo sus pies. Esa es la mente del judío. Y cuando vieron a Jesús que vino a servir, que vino a tener compasión de la gente, que vino a estar con la gente, que estuvo de mano a mano con la gente, que se sacrificó, que estuvo con ellos. Y Jesús nos dice, el que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo de todo. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirme. Ese es el parámetro, ese es el medio. Yo quiero seguir a Jesús. Soy imperfecto, soy pecador, pero no toda la vida voy a ser imperfecto, sino que quiero que el Espíritu de Dios siga perfeccionando mi vida, siga transformando mi mente, porque no queremos conformarnos a este siglo. Mi enfoque, ¿sabe dónde está? En Cristo Jesús. ¿Dónde está su enfoque? ¿Por qué está con miedo? ¿Por qué está estresado? ¿Sabe qué? Le animo a que apague más la tele y no vea tanta noticia. De verdad, porque las noticias te deprimen. Aquí hay unas noticias espectaculares. Esta noticia no te presenta solamente lo que está sucediendo en el mundo. Esta noticia te está anunciando de lo que va a haber en el futuro. Y ahí está nuestro enfoque, la eternidad. Que si me muero, bueno, va a quedar el llanterío. Ojalá, Dios quiera, espero, no sé, yo no voy a hacer nada, yo no voy a saber nada. Lo único que yo quiero es que mi Señor en aquel día me diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Espera eso usted? Yo espero eso. Por lo tanto, cuando me enfoco en eso, ¿qué me importa lo que pase conmigo? ¿Qué me importa? Ahora, eso no significa que no tenga que cuidarme. Tengo que cuidarme, tengo que ser precavido. Tengo que andar con la mascarilla, tengo que andar con toda la cosa. Y aunque me ahogue, no importa. Tengo que tomármelo, no importa. Tengo que someterme. Pero mi enfoque no está aquí, está en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que ojalá podamos tomar conciencia. Que podamos ser siervos de Cristo. Siervos del Señor. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das. De poder, Señor, compartir tu gracia, tu amor y tu misericordia. Oramos esta mañana. Rogamos, Dios, que nos perdones. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Porque muchos de nosotros somos imperfectos, somos cómodos, Señor, somos flojos. Somos con falta de sensibilidad hacia las necesidades de las personas, Señor. Señor, que podamos orar por aquellos que no te conocen, que podamos, Señor, ser constantes y perseverantes en la oración de aquellos que no te conocen, que son nuestros familiares cercanos, amigos cercanos, que podamos servirles, Señor, como tú lo hiciste, con atención, en oración, en servicio, muchas veces sacrificial. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Llénanos de tu Espíritu Santo, que es el poder transformador, es esa fuerza vital que nos da para seguir en tu obra. Oramos, Dios, y rogamos, Señor, tu bendición
sobre nuestras vidas y cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir la comunión, tengan sus elementos ahí de la Santa Cena. Jesús, amoroso, compasivo, lleno de gracia, lleno de amor con sus discípulos, pero por sobre todo mucha paciencia Jesús. Es el mismo amor, es la misma compasión que tiene también con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor sigue usando nuestras vidas. Él nos sigue usando. Como dijo Pablo, yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo que Él a mí me tiene por fiel. Habiendo sido, incluso siendo aún, pero Él me tiene por fiel. Ese es el enfoque. Nuestro pastor aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características de que Jesucristo es nuestro pastor, ¿sabes cuál es? Que las ovejas reconocen, oyen y reconocen la voz de su pastor. ¿Y dónde nuestro pastor nos habla? Por medio de su palabra. Por lo tanto, si no estoy en constancia y perseverancia en la palabra de Dios, ¿crees tú que nuestro pastor nos va a hablar? No nos va a hablar. Él nos quiere hablar. Él nos quiere ministrar. Nuestro pastor, en esta mañana, está sentado a la mesa con todos sus hijos. Estamos sentados en la mesa con nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, que viene por nosotros. Y Él nos dice esta mañana que debemos, dice, tomar el pan. Tomemos el pan. Y lo partió a todos sus discípulos, dice. Y les dijo lo siguiente, como nos dice a nosotros esta mañana: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que fue partido por todos nosotros. Comamos juntos, hermanos, el pan. Jesús dice aquí, Mateo dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, dice, les dio a cada uno diciendo, hermanos, y nos dice a nosotros nuestro pastor esta mañana, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos juntos el jugo. Y aquí están las buenas noticias que nuestro pastor nos da esta mañana. Aquí están las buenas noticias. ¿Cuáles? Y que debemos compartir. Y que debemos enfocarnos. Aquí están las buenas noticias. ¿Cuáles? Jesús dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros. ¿Dónde dice? En el reino de mi Padre. Esperamos ese día. Esperamos ese día maravilloso. Esto que estamos viviendo aquí es pasajero, es temporal. Esta enfermedad que me aqueja, esta situación que me aqueja, es temporal, es pasajero. Yo debo estar con gozo porque ya se viene aquel día en que todos juntos vamos a estar reunidos como iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, todos sentados en una misma mesa, compartiendo. ¡Qué maravilloso! Eso me goza, eso me anima, eso me saca de esta situación de estrés, de angustia, de temor, de crisis, y me enfoca en Cristo Jesús. Él es mi esperanza, Él no se ha movido de su lugar, Él es fiel. Oramos al Señor. Gracias te damos, Dios, esta mañana por tu gran amor y misericordia, por tu palabra maravillosa, que nos da esta esperanza, que nos hace reflexionar, que nos instruye, que nos anima, que nos exhorta, que nos reprende, para hacer cambios radicales en nuestras vidas, en comunión contigo, con la ayuda tuya.
Oramos, Dios, que nos des este deseo de poder ser hombres y mujeres llenos del poder de tu Espíritu Santo, y que no solamente tengamos esta compasión emocional, sino que también lo podamos llevar a la práctica con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos, en oración, en servicio, en preocupación responsablemente por ellos. Aunque eso signifique sacrificio, no importa, porque tú nos dejaste ese legado y queremos obedecerte a ti. Ayúdanos a alcanzar a otros con el Evangelio de buenas nuevas, con el Evangelio de buenas noticias. Oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. Bendice todas las familias aquí representadas. Bendice sus vidas, a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por la sintonía. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, mañana a las 20 horas en la reunión de varones. No se olviden los varones. Quiero desafiar a todos los varones aquí. El día 14, ¿cierto? Sí, 14, lunes 14 a las 20 horas nos va a visitar el pastor Edgar Moller de la iglesia de Cancún, de Capilla Calvario Cancún. ¿Qué les parece? En Cancún también hay una capilla, mire, qué increíble. Así que el Señor tocó mi corazón para hacer cambios con él. No, una broma. Va a venir a enseñar, él va a venir a enseñar a los varones, así que los quiero invitar a todos, obviamente por Zoom, va a enseñar, así que anímese, contáctese ahí, participe. Dios les bendiga, que tengan muy buenas tardes.